La guerra de Vietnam estuvo envuelta en una oscuridad que iba mucho más allá de lo que mostraban las noticias de la noche. Desde encuentros espeluznantes en las densas selvas, hasta experimentos inusuales que desafían toda explicación. Estas son los secretos más terribles de la guerra de Vietnam. Número 10. Necrófagos en la jungla. Durante la guerra de Vietnam, las densas selvas de Vietnam no solo fueron un campo de batalla físico, sino también psicológico. Los marines estadounidenses a menudo buscaban guías locales para que los ayudaran a navegar por el terreno desconocido y traicionero. Sin embargo, en algunas áreas, los lugareños se negaron a aventurarse en las partes más profundas de la jungla. Los marines advirtieron a los soldados de que los fantasmas Ma rondaban por el denso bosque, una creencia profundamente arraigada en el folclore vietnamita. Se decía que estos espíritus eran las almas de los muertos, inquietos y furiosos, que acechaban en las sombras de la jungla. Los lugareños temían a estos espíritus más que a la guerra misma, y sus advertencias dejaron una marca indeleble en las tropas estadounidenses. Los marines, que inicialmente desestimaron estas supersticiones, pronto se encontraron en medio de algo mucho más desconcertante de lo que habían previsto. A principios de 1965, comenzaron a surgir informes de las junglas de Vietnam que provocaron escalofríos en la columna vertebral, incluso de los soldados más curtidos en la batalla. Las tropas comenzaron a presenciar figuras fantasmales, deslizándose entre los árboles con una gracia sobrenatural espeluznante. Estas apariciones no estaban sujetas a las leyes de los vivos, aparentemente capaces de moverse por la jungla sin hacer ruido. Su presencia era aterradora e inexplicable. El miedo aumentó a medida que los soldados comenzaron a encontrarse con seres más siniestros, criaturas con colmillos y ojos negros que intentaban secuestrar y devorar a las tropas incautas. Estas criaturas, cuando se enfrentaban a ellas, parecían inmunes a las balas, sus cuerpos aparentemente invulnerables a las armas de guerra. A medida que estos avistamientos se hicieron más frecuentes, la línea entre el mito y la realidad se desdibujó y el costo psicológico para los soldados aumentó. La jungla misma parecía conspirar con estos fantasmas. El triple dosel de árboles bloqueaba la luz del sol, creando un crepúsculo perpetuo que solo aumentaba el miedo de los soldados. El día y la noche perdieron su significado en este mundo sombrío, donde los muertos parecían caminar entre los vivos. La presión implacable de luchar contra un enemigo que no podían comprender, tanto humano como sobrenatural, comenzó a desgastar la moral de las fuerzas estadounidenses. En respuesta, los altos mandos militares idearon un plan para eliminar la fuente de estos miedos, despojando a la jungla de su denso follaje. Los militares esperaban expulsar a los fantasmas y espectros que acechaban a sus tropas. Una vez que la jungla quedó al descubierto, los marines avanzaron con lanzallamas, incinerando todo lo que quedaba. Esta estrategia tenía como objetivo recuperar la ventaja psicológica y también obtener una ventaja táctica. Al erradicar la jungla, buscaban borrar la presencia aterradora que había sacudido a sus tropas hasta los cimientos. La Operación Alma Errante, como se la conoció a esta campaña de guerra psicológica, explotó los miedos profundamente arraigados del pueblo vietnamita y al mismo tiempo abordó el terror muy real que experimentaban los soldados estadounidenses. Número 9. Las criadas de Hooch. La guerra de Vietnam fue un conflicto complejo y brutal, y en medio de su caos, la vida de innumerables mujeres se vio atrapada en la vorágine. Entre ellas se encontraban las criadas de Hooch, un grupo de mujeres que se relacionaron con los soldados estadounidenses. Las criadas de Hooch eran mujeres vietnamitas que trabajaban en los campamentos militares estadounidenses, realizando tareas domésticas como lavar la ropa y cocinar. El término Hooch se refería a las chozas o barracones improvisados donde vivían los soldados, y estas mujeres eran una imagen común en los campamentos. Muchas criadas de Hooch provenían de áreas rurales, impulsadas por la pobreza a buscar trabajo donde pudieran encontrarlo, incluso en el corazón de una zona de guerra. Para ellas, este trabajo era un salvavidas, que les proporcionaba un pequeño ingreso para mantener a sus familias en una economía devastada por la guerra. Sin embargo, su presencia en los campos a menudo conducía a relaciones complicadas y a veces explotadoras con los soldados. En una guerra en la que la soledad, el miedo y la amenaza constante de muerte
eran muy comunes. Las conexiones emocionales entre las criadas de los bares y los soldados no eran infrecuentes. Algunos soldados veían a estas mujeres como un consuelo, una conexión fugaz con una sensación de normalidad en medio del caos. Sin embargo, estas relaciones rara vez eran igualitarias. La dinámica de poder estaba sesgada, y los soldados tenían la ventaja tanto social como económicamente. Algunas criadas de los bares se vieron obligadas a proporcionar algo más que servicios domésticos, lo que desdibujó las líneas entre criada y ama. Cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron de Vietnam, innumerables criadas de los bares se quedaron atrás, a menudo enfrentándose al estigma y la retribución de sus propias comunidades. Se las consideraba colaboradoras o traidoras que habían fraternizado con el enemigo. Para aquellas que tuvieron hijos con soldados estadounidenses, las consecuencias fueron aún más dolorosas. Estos niños, a menudo llamados amoracianos, fueron condenados al ostracismo, soportando el impacto visible de la guerra y las relaciones complejas, a menudo dolorosas, que definieron su existencia. Número 8. Monos de roca. Durante la Guerra de Vietnam, surgieron informes de misteriosas criaturas parecidas a simios conocidas como simios de roca, de las densas junglas de Vietnam, lo que despertó tanto intriga como miedo entre los soldados estacionados en la región. Estos seres enigmáticos, descritos por los soldados como grandes, peludos y parecidos a primates, se convirtieron en el tema de numerosos informes y rumores, alimentando la especulación sobre su naturaleza y origen. Los simios de roca, o yeti, como los llamaban algunos soldados, fueron mencionados por primera vez a fines de la década de 1960. Según los relatos de los soldados, estas criaturas fueron observadas principalmente en las áreas de la provincia de Quang Tri y el valle de Ai Shao, regiones conocidas por su densa e impenetrable jungla. Los testigos describieron a los simios de roca como de aproximadamente 6 a 8 pies de altura, con complexión musculosa, cubiertos de pelaje oscuro. Se decía que su apariencia era similar a la de los simios o gorilas, aunque se destacaban por su capacidad para moverse rápidamente entre los árboles y las selvas. Los soldados que informaron de encuentros con los simios de las rocas a menudo describían experiencias espeluznantes e inquietantes. Algunos relatos hablaban de haber oído gruñidos y gritos guturales fuertes que no se parecían a nada que hubieran oído de la vida silvestre conocida. En otros casos, los soldados informaron haber visto a estas criaturas en las sombras o haberlas avistado brevemente antes de que desaparecieran en el bosque. Estos encuentros fueron acompañados frecuentemente por perturbaciones inexplicables en la selva, como grandes huellas y vegetación rota. La fascinación por los simios de las rocas creció a medida que los soldados compartían sus historias, lo que llevó a una variedad de teorías sobre sus orígenes. Algunos creían que las criaturas eran una especie de primate no descubierta, posiblemente una reliquia de tiempos prehistóricos. Otros especularon que los simios de las rocas eran simplemente un producto de la imaginación de los soldados, impulsados por el estrés y la naturaleza surrealista del combate. Incluso hubo sugerencias de que las criaturas podrían haber sido una forma de guerra psicológica destinada a inquietar a las tropas explotando su miedo a lo desconocido. El ejército estadounidense realizó investigaciones sobre estos informes, pero nunca se encontró evidencia concluyente de la existencia de los simios de las rocas. La falta de evidencia física, combinada con las difíciles condiciones de la selva y la tensión psicológica de la guerra, llevó a muchos a descartar los avistamientos como una combinación de identificaciones erróneas de animales conocidos y los efectos del estrés y la fatiga. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de los simios de roca persistió entre los veteranos y se ha convertido en parte del folclore de la Guerra de Vietnam. El misterio que rodea a estas criaturas refleja las incertidumbres y los temores más amplios a los que se enfrentaron los soldados en uno de los entornos más desafiantes de la guerra. Número 7. El oscuro legado del agente naranja. El agente naranja, un potente herbicida utilizado ampliamente durante la Guerra de Vietnam, ha dejado un legado oscuro y duradero marcado por graves impactos en la salud, tanto de los soldados como de los civiles. Su historia comienza a principios de la década de 1960,
cuando el ejército estadounidense intentó eliminar la densa cubierta selvática utilizada por las fuerzas norvietnamitas y las guerrillas del Vietcong. El agente naranja era parte de un programa más amplio llamado Operación Ranch Hand, que implicaba la pulverización aérea de defoliantes para reducir el follaje y negar cobertura a las tropas enemigas. El agente naranja contenía un compuesto altamente tóxico conocido como dioxina, específicamente TCDD, uno de los productos químicos más dañinos jamás producidos. Su uso generalizado tuvo consecuencias devastadoras mucho más allá de sus objetivos militares previstos. Al final de la guerra, se habían rociado aproximadamente 19 millones de galones de herbicidas en Vietnam, Laos y Camboya. Los efectos inmediatos del agente naranja sobre el medio ambiente fueron graves. Los productos químicos eliminaron grandes áreas de vegetación, lo que provocó la erosión del suelo y la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, el impacto más insidioso fue sobre la salud humana. Los soldados que estuvieron expuestos al agente naranja experimentaron una serie de problemas de salud, incluidos cánceres, trastornos respiratorios y enfermedades de la piel. La dioxina del agente naranja es un carcinógeno conocido, y los estudios han vinculado su exposición a varios tipos de cáncer, incluida la leucemia, el linfoma y el cáncer de próstata. Los civiles de las regiones afectadas enfrentaron consecuencias aún más graves. Millones de vietnamitas, laosianos y camboyanos estuvieron expuestos al herbicida, y muchos de estos individuos desarrollaron graves problemas de salud. El legado más trágico del agente naranja ha sido su impacto en las generaciones futuras. El producto químico causó graves defectos de nacimiento, incluida la espina bífida, paladar hendido y deformidades de las extremidades, que siguen afectando a los descendientes de las personas expuestas. El gobierno de los Estados Unidos negó inicialmente su responsabilidad por los efectos a largo plazo del agente naranja, pero con el tiempo, las pruebas se acumularon y mostraron el daño generalizado causado por la sustancia química. En los años 1980 y 1990, las organizaciones de veteranos y los grupos de defensa presionaron para que se reconociera y compensara a los afectados. La Administración de Veteranos comenzó a reconocer los vínculos entre el agente naranja y varias afecciones de salud, lo que llevó a la compensación para los veteranos afectados. Los esfuerzos para abordar el legado del agente naranja continúan hoy en día. Los gobiernos de Estados Unidos y Vietnam, junto con varias organizaciones no gubernamentales, han emprendido proyectos para limpiar los sitios contaminados y brindar asistencia médica a las personas afectadas. Número 6. Operación Delirio. Sientes los efectos del agente. Todo se está moviendo. En un centro de investigación del ejército, un soldado bajo la influencia de una poderosa droga que altera la mente pronunció: «Siento que mi vida no vale ni un centavo aquí». Esta inquietante declaración revela un capítulo oscuro de la experimentación de la Guerra Fría, dirigida por el coronel James S. Ketchum, cuyo trabajo resonó en los pasillos de la estrategia militar durante la Guerra de Vietnam. Ketchum, que sirvió entre 1956 y 1976, nunca entró en combate en Vietnam, pero participó activamente en un programa secreto para desarrollar armas psicoquímicas destinadas a incapacitar a los enemigos sin utilizar la fuerza letal. La ambiciosa visión de Ketchum era crear un nuevo tipo de guerra en la que los agentes químicos pudieran incapacitar temporalmente a los oponentes, provocando lo que un oficial describió como un mal funcionamiento selectivo de la máquina humana. A partir de la década de 1960, en el arsenal de Edgewood en Maryland, Ketchum dirigió experimentos en los que se probó una variedad de agentes químicos en soldados, incluidos LSD, BCT y otros psicotrópicos. El objetivo era desarrollar armas no letales que pudieran crear caos y confusión, potencialmente útiles en las densas selvas de Vietnam, donde el combate tradicional era agotador e impredecible. Las sustancias probadas estaban diseñadas para inducir delirio extremo, alucinaciones y paranoia. A los soldados se les administraban estos productos químicos sin tener pleno conocimiento de lo que estaban tomando o de sus efectos, lo que les provocaba experiencias aterradoras y una angustia psicológica grave. Si bien los experimentos tenían como objetivo explorar cómo se podían utilizar dichos agentes para incapacitar a las fuerzas enemigas,
también pusieron de relieve el costo ético y humano de esa investigación. Durante la Guerra de Vietnam, el interés del ejército estadounidense en la guerra psicológica y química fue evidente en otras operaciones. Si bien la Operación Delirio no se utilizó directamente en Vietnam, la experimentación más amplia de la época con tácticas químicas y psicológicas reflejó una inquietante voluntad de traspasar los límites éticos en la búsqueda de ventajas militares. A medida que avanzaba la guerra, la relevancia de la investigación de Ketchum se hizo evidente en el contexto más amplio de las estrategias militares estadounidenses. La Guerra de Vietnam fue testigo del uso extensivo de agentes químicos como el agente naranja, destinado a deshojar las selvas y negar cobertura a las fuerzas enemigas. Este uso de sustancias químicas tuvo efectos devastadores a largo plazo, tanto para el medio ambiente como para la salud humana, reflejando las preocupaciones éticas planteadas por los experimentos de Ketchum. Ketchum, ahora retirado, sigue defendiendo su trabajo, argumentando que las armas químicas no letales podrían haber evitado más bajas. Sin embargo, el legado de estos experimentos sigue siendo controvertido, destacando el lado oscuro de la innovación militar, donde la búsqueda de ventaja táctica a menudo eclipsa los derechos humanos y las consideraciones éticas. Número 5. Operación Popeye. La Operación Popeye fue un programa militar estadounidense altamente secreto durante la Guerra de Vietnam que buscaba alterar el clima para obtener una ventaja táctica. Iniciada en 1967, la operación tenía como objetivo interrumpir las líneas de suministro y el apoyo logístico del enemigo, induciendo fuertes lluvias en áreas clave de la ruta Ho Chi Minh, una ruta de suministro crucial utilizada por las fuerzas norvietnamitas para transportar tropas y suministros desde Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya. La operación era parte de una estrategia más amplia de guerra psicológica y ambiental. La idea era utilizar la siembra de nubes, una técnica que implica la dispersión de sustancias como yoduro de plata o cloruro de sodio en las nubes, para fomentar la precipitación y crear inundaciones y deslizamientos de tierra. Estas modificaciones climáticas tenían como objetivo hacer que la ruta fuera intransitable y ralentizar el movimiento del enemigo, lo que perturbaba sus operaciones. El programa estaba rodeado de secretismo y su existencia permaneció clasificada durante años. La decisión de utilizar la modificación climática como arma fue impulsada por la necesidad de abordar las dificultades que enfrentaban Estados Unidos y las fuerzas aliadas en la densa jungla y el terreno montañoso del sudeste asiático. La ruta Ho Chi Minh era famosa por su importancia estratégica y su resistencia. A pesar de las extensas campañas de bombardeo, el ejército estadounidense intentó aprovechar la modificación climática como un medio para obtener una ventaja. La Operación Popeye utilizó aviones equipados con equipos de siembra de nubes para dispersar sustancias químicas en las nubes sobre la ruta. El objetivo era extender la temporada de monzones y aumentar las precipitaciones, lo que causaría grandes inundaciones y deslizamientos de tierra. La operación se llevó a cabo principalmente en Laos, donde la ruta Ho Chi Minh era la más utilizada. Los resultados del programa fueron dispares. Si bien la Operación Popeye provocó un aumento de las precipitaciones en algunas zonas, el impacto general en la ruta Ho Chi Minh fue menos significativo de lo esperado. Los norvietnamitas se adaptaron a las condiciones climáticas y la resistencia de la ruta continuó a pesar de los esfuerzos por interrumpirla. La operación fue desclasificada oficialmente a principios de la década de 1970 y su revelación provocó una gran controversia. Las implicaciones éticas de manipular los patrones climáticos como forma de guerra suscitaron inquietudes entre científicos, ambientalistas y responsables políticos. El programa fue criticado por su posible impacto ambiental y su uso de tecnología en la guerra. Número 4. Proyecto 100.000. El Proyecto 100.000 fue un controvertido programa de reclutamiento militar estadounidense que funcionó durante la Guerra de Vietnam y alteró fundamentalmente el panorama del servicio militar. Iniciado en 1966 por el secretario de Defensa, Robert McNamara, el proyecto fue una respuesta a una creciente necesidad de soldados en medio de la escalada del conflicto en Vietnam.
El programa tenía como objetivo reclutar 100 soldados adicionales mediante la reducción de los estándares de alistamiento, una medida que tendría consecuencias profundas y preocupantes. El núcleo del proyecto 100.000 eran sus criterios de elegibilidad relajados. Anteriormente, el ejército tenía requisitos estrictos para el alistamiento, incluidos estándares educativos, físicos y mentales. Sin embargo, para abordar la escasez de personal, el programa redujo drásticamente estos requisitos, permitiendo que las personas que anteriormente se consideraban no aptas para el servicio, a menudo debido a bajos puntajes de coeficiente intelectual u otros factores descalificadores, se unieran a las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue impulsada por la necesidad urgente de reponer el número de tropas y sostener el esfuerzo en la guerra de Vietnam. Los promotores del programa argumentaron que proporcionaba un camino hacia la oportunidad para aquellos que de otro modo podrían tener perspectivas limitadas, pero también condujo a una serie de resultados imprevistos y trágicos. Uno de los problemas más importantes fue el impacto en la eficacia de las tropas. Los reclutas admitidos bajo el Proyecto 100 a menudo luchaban con las demandas del entrenamiento militar y el combate. Sus capacidades cognitivas y físicas más bajas los hicieron menos capaces de manejar las tareas complejas y peligrosas requeridas en Vietnam. Esta disparidad contribuyó a mayores tasas de bajas entre estos soldados, que tenían más probabilidades de sufrir lesiones o morir en comparación con sus compañeros. El programa también tuvo un impacto notable en la moral y la cohesión de las unidades militares. La integración de soldados poco calificados creó tensión y resentimiento dentro de las unidades, donde los soldados más experimentados y capaces a menudo se sentían frustrados por la carga adicional de trabajar junto a individuos que luchaban por cumplir con las exigencias del combate. Esta situación a veces condujo a una ruptura en la efectividad de la unidad y contribuyó a una fuerza de combate menos disciplinada y menos efectiva. El programa fue criticado por explotar a individuos vulnerables y ponerlos en peligro sin la preparación o el apoyo adecuados. A muchos de estos reclutas se les prometieron oportunidades y beneficios, pero en cambio se enfrentaron a duras realidades y perspectivas limitadas después de su servicio. En 1971, el Proyecto 100 se dio por terminado oficialmente cuando el ejército reevaluaba sus estrategias de reclutamiento y buscaba abordar los problemas que habían surgido. El impacto del programa en las vidas de quienes sirvieron, junto con su influencia en la política militar, resalta la naturaleza compleja y a menudo preocupante de la toma de decisiones en tiempos de guerra y sus efectos duraderos tanto en las personas como en las instituciones. Número 3. William Curry. William Curry, una figura relativamente menos conocida en el contexto de la Guerra de Vietnam, fue un oficial del ejército estadounidense cuya historia se hizo famosa por su trágico desenlace y las implicaciones más amplias para la disciplina y la conducta militar durante el conflicto. Nacido en los Estados Unidos a principios de la década de 1940, el servicio de Curry en Vietnam llegaría a simbolizar las presiones extremas a las que se enfrentaban los soldados y las trágicas consecuencias de las decisiones en tiempos de guerra. Curry sirvió como teniente en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. En medio de estos desafíos, el servicio de Curry fue notable por su desafortunada conclusión, que eventualmente atraería la atención por su impacto tanto en el personal militar como en la percepción pública de la guerra. A principios de 1968, durante la ofensiva del Tet, una importante campaña militar norvietnamita que tenía como objetivo atacar a las fuerzas survietnamitas y estadounidenses en todo el país, Curry estuvo involucrado en una serie de incidentes que finalmente desembocarían en un juicio militar. La ofensiva del Tet, que comenzó el 30 de enero de 1968, fue una serie de ataques coordinados que conmocionaron a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas, afectando significativamente la moral y la opinión pública sobre la guerra. Durante este tumultuoso periodo, Curry fue asignado a una unidad estacionada en un área que enfrentaba una importante actividad insurgente. En el caos de las operaciones de combate, Curry y su unidad estuvieron involucrados en múltiples escaramuzas con las fuerzas del Viet Cong. Los informes indican que bajo el estrés del combate y las presiones de la ofensiva,
Curry tomó decisiones que luego serían examinadas por su legalidad y ética. Las circunstancias que rodearon el juicio militar de Curry se centraron en acusaciones de mala conducta y abuso de poder. En concreto, se enfrentaba a cargos relacionados con su trato a prisioneros y poblaciones civiles, lo que reflejaba cuestiones más amplias de disciplina militar y la conducta de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. La complejidad de estas acusaciones se vio agravada por el intenso entorno operativo y las líneas a menudo difusas entre las operaciones de combate y las interacciones civiles. El juicio marcial de William Curry y la posterior condena sacaron a la luz los difíciles dilemas éticos a los que se enfrentaban los soldados en Vietnam. Su caso puso de relieve los desafíos más amplios de mantener la disciplina militar y adherirse a las reglas de combate en una guerra caracterizada por tácticas irregulares y la participación de civiles. Número 2. Nguyen Ngoc Loan. Un oficial de policía de Vietnam del Sur en general, es una figura cuyas controvertidas acciones durante la Guerra de Vietnam han dejado una marca duradera en la historia. Nacido en 1938 en Vietnam, la carrera y el legado de Loan se hicieron infames debido a un solo momento impactante capturado en una fotografía que llegaría a simbolizar las brutales realidades del conflicto. Loan fue una figura destacada en las fuerzas militares y policiales de Vietnam del Sur. Como jefe de la Policía Nacional, ejerció una autoridad significativa durante la guerra, un periodo caracterizado por un intenso conflicto interno y agresiones externas. Su papel fue crucial en la lucha contra los insurgentes del Viet Cong y en el mantenimiento del orden en una nación desgarrada por la guerra. El momento crucial que definió nuestro legado ocurrió el 1 de febrero de 1968, durante la ofensiva del Tet, una importante campaña del ejército norvietnamita en el Viet Cong que tuvo como blanco posiciones sudvietnamitas y estadounidenses en todo el país. Ese día se produjo un acontecimiento que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia de la guerra. La icónica y perturbadora fotografía muestra a Nguyen Ngoc Loan ejecutando a un prisionero del Viet Cong en una calle de Saigón. La imagen, captada por el fotógrafo de Associated Press Eddie Adams, muestra a Loan, de uniforme, disparándole al prisionero en la cabeza a quemarropa. Este momento fue parte de una serie más amplia de enfrentamientos violentos que tuvieron lugar durante la ofensiva del Tet. La fotografía, publicada ampliamente en todo el mundo, provocó indignación y se convirtió en un poderoso símbolo de la brutalidad de la guerra de Vietnam. Atrajo importantes críticas y escrutinio hacia la conducta de las fuerzas sudvietnamitas y la participación militar estadounidense en el conflicto en general. La imagen de la ejecución de Loan ilustró vívidamente la naturaleza dura y a menudo indiscriminada de la guerra, contribuyendo al creciente sentimiento contra la guerra, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Nguyen Ngoc Loan defendió sus acciones argumentando que el prisionero era un conocido agente del Viet Cong que había sido responsable de numerosos actos de violencia contra civiles y personal militar. Loan afirmó que su decisión de ejecutar al prisionero fue una medida necesaria para evitar más atrocidades y mantener el control en una situación caótica. Sin embargo, la fotografía y la cobertura mediática posterior pintaron un panorama más complejo y moralmente ambiguo del conflicto. Después de la caída de Saigón en 1975, Nguyen Ngoc Loan huyó a los Estados Unidos, donde vivió en el exilio. Enfrentó constantes críticas y a menudo se lo consideró una figura controvertida debido a la infame fotografía. A pesar de sus intentos de reconstruir su vida y defender sus acciones, el impacto duradero de la fotografía eclipsó sus contribuciones y su papel en la guerra. Loan falleció en 1998, dejando atrás un legado que es a la vez polémico y profundamente vinculado a la narrativa más amplia de la guerra de Vietnam. Número 1. Tony Poe. Tony Poe, nacido como Charles W. Tony Poe en 1929, fue una figura importante y controvertida durante la guerra de Vietnam. Conocido por sus métodos y tácticas poco convencionales, la carrera de Poe como agente encubierto y asesor militar ha dejado un impacto duradero en la historia de las operaciones militares estadounidenses en el sudeste asiático.
La participación de Poe en la Guerra de Vietnam comenzó después de una distinguida carrera en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió en varios roles y se ganó una reputación por su experiencia en guerra no convencional. A principios de la década de 1960, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia para ayudar con las operaciones en Laos y Vietnam, donde su experiencia y habilidades en la guerra de guerrillas lo convirtieron en un activo valioso. Una de las principales responsabilidades de Poe fue trabajar con el pueblo Ai Mong en Laos. Los Ai Mong, un grupo étnico minoritario, fueron reclutados por la CIA para luchar contra las fuerzas norvietnamitas y el Pathet Lao, un movimiento comunista en Laos. Poe fue encargado de entrenar y asesorar a estas fuerzas locales, aprovechando su conocimiento de las tácticas de guerrilla y su comprensión del complejo panorama político y cultural de la región. Los métodos de Poe eran a menudo poco ortodoxos y controvertidos. Poe era conocido por sus tácticas agresivas y su disposición a emplear técnicas de guerra psicológica y no convencional. Estos métodos incluían el uso de operaciones psicológicas para socavar la moral del enemigo y la aplicación de tácticas brutales para lograr objetivos estratégicos. El enfoque de Poe estaba diseñado para maximizar la eficacia de sus operaciones, pero a menudo recibía críticas por su dureza e implicaciones éticas. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Poe fue su papel en la llamada Guerra Secreta en Laoshi. Este conflicto encubierto, llevado a cabo en gran medida tras bastidores, fue un componente crítico del esfuerzo más amplio de la Guerra de Vietnam. Las operaciones de Poe en Laos fueron parte de una estrategia más amplia para interrumpir las líneas de suministro de Vietnam del Norte y apoyar los objetivos militares estadounidenses más amplios en la región. Sus esfuerzos fueron fundamentales para dar forma al curso del conflicto en Laos, aunque también pusieron de relieve las complejidades morales y los desafíos de la guerra de COVID. La reputación de Poe se complicó aún más por las acusaciones de abusos de los derechos humanos y crímenes de guerra. Los críticos argumentaron que sus tácticas, aunque efectivas en algunos aspectos, a menudo implicaban daños colaterales significativos y contribuían al sufrimiento de los civiles. Estas controversias han alimentado los debates actuales sobre las implicaciones éticas de la guerra no convencional y la realización de operaciones encubiertas durante la Guerra de Vietnam. Después de la guerra, las actividades de Poe permanecieron en gran medida clasificadas y vivió una vida relativamente discreta hasta su muerte en 2011. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.